Bueno, ya está grabando esto. Bueno, quita. Como parte teórica, digamos, dice que la función índice devuelve el valor contenido en una fila y una columna específica. Cuando acá dice que devuelve el valor de una fila y columna en específico, ¿a qué creen que se refiere? ¿Qué será un valor? Esdras, ¿qué se le ocurre a usted que sea un valor específico? No estoy compartiendo pantalla. Espérenme. ¿Algún dato? Ok, pero ¿algún dato de qué o de dónde? Por ejemplo, ahorita que ya está aquí mi pantallita. Tengo yo esto acá y según la lógica, lo que entienda. ¿Ya estoy compartiendo? ¿Hoy sí ya? No. ¿Los demás? ¿Sí va? Va. Ah, ya. Va, pues. Dice, la función índice devuelve el valor contenido en una fila y columna específica. ¿Qué cree que irá a devolver al momento de hacer la función índice, tomando en cuenta estos 4 datos? Devuelve el valor. O sea, va a mostrar. Vamos a explicarlo de una manera diferente. Pues. Cuando acá dice el valor, se refiere a lo que tiene una celda, ya sea una palabra, ya sea una cantidad, un número, una función, una fórmula. Entonces la función índice se va a encargar de mostrar lo que tenga esa celda. Para realizar la función índice sería acá, y para los que van a trabajar en hojas de cálculo, ahí se llama función index. Se los voy a enviar al grupo despacito para que no se les olvide. Entonces la función índice o index es una de las pocas, si no es que la única función de Excel que puede dividirse de dos maneras, como una matriz o como una referencia. No es necesario especificarle cómo es que se va a trabajar, debido a que la función se va a ir adaptando conforme nosotros vayamos seleccionando los datos. Cuando dice matriz, se refiere a un conjunto de datos algo grande, podríamos llamarle, que tenga filas y columnas extensas. Y cuando se refiere a algo como referencia, quiere decir de que son únicamente espacios cortos, puede ser solo una fila, solo una columna, y que no tenga que realizar operaciones en conjunto. Entonces, lo primero sería seleccionar nuestra matriz o referencia. En este caso vamos a seleccionar únicamente los datos. Para realizar la función índice, no tomamos en cuenta lo que son los títulos, debido a que al momento de que ya se vaya a trabajar en conjunto con coincidir, puede dar alguna variación al momento de tomar en cuenta los datos. Entonces, les repito, la matriz o referencia de una función índice solamente toma en cuenta los datos, no toma en cuenta los títulos. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? ¿Todos? Entonces, coma o punto y coma según sea el caso, y número de fila. Acá otra curiosidad con lo que es la función índice. Cuenta con número de fila y número de columna. ¿Se dan cuenta? Solo número de columna tiene los corchetes. En teoría se podría decir que solo esa es opcional.
Sin embargo, con la función índice, nosotros podemos omitir el número de fila y colocar el número de columna. Lo que sí requiere esta función es que por lo menos una de esas dos sea activada, ya sea número de fila o número de columna. Si se activa el número de fila, número de columna sería opcional. Si no se activa número de fila, entonces número de columna sería un criterio obligatorio. ¿Estamos con esto? Que, por ejemplo, número de fila, se va a colocar un numerito. Si yo coloco número de fila, entonces Excel me da la opción de que número de columna sea un criterio opcional. O sea, si yo quiero lo coloco o no lo coloco. Pero, si yo no coloco número de fila, tengo que colocar por fuerza un número de columna. Porque la función índice tiene que tener sí o sí uno de estos dos criterios. Ya sea ir a buscar a un número de fila o ir a buscar a un número de columna o ir a buscar incluso en un número de fila y un número de columna específicos. No sé si me doy a entender. ¿Sí? ¿Los demás también? ¿Sí? Va. Entonces, número de fila va a tomar en cuenta los números de todas las filas que nosotros tengamos en la selección de nuestra matriz o nuestra referencia. En el caso de este ejemplito solo tenemos dos filas. La fila 1 contiene lo que son manzanas y limones y la fila 2 contiene plátanos y peras. Entonces yo le voy a decir que vaya a buscar a la fila número 2 y coloco el numerito. Punto y coma o coma, según sea el caso, y me da ahora la oportunidad de colocar el número de columna. Opcional, si yo quiero lo coloco, si no quiero no lo coloco. En este caso lo voy a colocar. La columna 1 contiene manzanas y plátanos y la columna 2 contiene limones y peras. Entonces yo voy a colocarle también el número 2 y voy a cerrar mi paréntesis. Ahora, teniendo en cuenta la descripción que decía, la función índice devuelve el valor contenido en una fila y columna específica. Al momento que yo le dé enter a esta función, ¿qué valor me va a devolver si yo seleccioné la fila 2 y columna 2? Me va a devolver peras. ¿Todos estamos de acuerdo con que va a devolver peras? Jenny, ¿de acuerdo con eso? Vale. Entonces le damos enter y efectivamente devuelve el valor de peras. Porque fue a buscar la fila número 2 acá y luego buscó lo que era la columna número 2 y devolvió el dato que se encuentra en esa intersección. Hacer otro ejemplito acá antes de pasar a los que están más avanzados. Nuestra matriz dijimos que van a ser todos los datos. Nuestro número de fila, en este caso lo voy a pasar a ser 1 y número de columna va a ser otra vez el 2. Stephanie, ¿qué dato va a devolver o qué valor va a devolver ahora? Si le dije fila 1, columna 2. Fila 1, columna 2. Las filas son las que van acostadas y las columnas van paradas. Shirley,
¿Qué me va a devolver? Fila 1 o columna 2. No. Va a devolver los limones, exactamente. Porque vino y seleccionó lo que era la fila 1. Luego vino y seleccionó la columna número 2. Entonces el dato que se encuentra en esa intersección, en esa línea cruzada, es el dato de limones. Y por eso acá abajo está devolviendo lo que son limones. ¿Vamos bien con esto? Pasamos al siguiente ejemplo. Va. Entonces acá ya tengo bastantitos, ya los tengo preparados. Dice, encontrar el precio de un producto a través de una fila y columna específica. En el caso de estos ejemplos están así básicos, podríamos decirle, y no vamos a tener mucho sentido de una búsqueda, porque solo estamos utilizando la función índice. Más adelante, como les mencionaba, es que ya todo esto va a tener sentido. Ya se va a decir, por ejemplo, encontrar el precio de las peras, y ya con las dos funciones juntas va a aparecer. O podemos decirle también incluso, ¿qué producto es el que tiene de precio 0.25, por ejemplo? Y ya estas funciones me van a devolver ese resultado, cosa que no hacía lo que eran las funciones de buscar V. Entonces, acá hay otra manera en la que se puede trabajar esto de la función índice. En el primer ejemplo que estábamos viendo, le pusimos el número de fila y columna así de teclado, 1, 2 o la fila que deseáramos. Pero también podemos tener un espacio con celdas en las cuales estar indicando la fila y la columna que queremos que esto busque. Entonces voy a venir acá y dice, encontrar el precio de un producto a través de una fila y columna específica. Yo tengo aquí que en la fila 4 de la columna número 2. Entonces vengo y activo mi función índice. La matriz, recordemos que matriz o referencia van a ser los datos sin tomar en cuenta los títulos de arriba. Entonces selecciono desde manzanas hasta el último recuento que yo tengo acá. Punto y coma, y se activa el número de fila. Entonces yo puedo venir ahora y seleccionar la celda que contiene el número de fila. Ya no coloco el número 4 como hace un momento, sino que vengo y selecciono la celda. Punto y coma, y ahora me dice número de columna. Ya vengo y selecciono yo acá mi número de columna. Cierro mi paréntesis y le doy enter. Y ya me devuelve un resultado acá. Lo que hizo entonces, vino entre toda esta matriz a buscar lo que era la fila número 4 y la encontró. Luego vino y buscó la columna 2. Seleccionó todo esto y encontró que el dato cruzado es este del 0.25, por lo cual vino y lo devolvió acá. Vamos aquí. ¿Ustedes van bien acá? ¿Sí? Bueno. Entonces, si yo vengo aquí en esa fila y columna y cambio mis datos, por ejemplo aquí a la columna 7, a la fila 7, perdón, automáticamente esta función índice va a ir cambiando, porque ya no depende de un número específico en la función, sino que está dependiendo de lo que yo tenga acá en estas celdas.
¿Sí? Vemos ahora ya que tiene como un uso un poquito mejor. Ya puedo cambiar yo un dato acá y automáticamente va a cambiar aquí. Ya no es así como estábamos viendo acá, que teníamos que escribirle el número. Siguiente ejemplo. Dice, encontrar la cantidad existente de una fruta a través de fila y columna específica. Entonces, mismo procedimiento de hace un ratito. Signo igual, índice, mi matriz o referencia va a ser otra vez esta tablita con datos, mi número de fila va a ser el que yo tengo colocado acá y mi número de columna, en este caso dice 3, debido a que en la columna número 3 es que se encuentra el recuento de las cantidades que yo tengo de cada una de estas frutas. Entonces selecciono acá el 3, o podría colocarlo también aquí, debido a que al fin de cuentas esto es una constante. Nunca va a cambiar de lugar lo que sería la columna del recuento, sino que van a ir cambiando únicamente las frutas que yo tengo en las filas. No sé si me doy a entender hasta acá. Y voy a confiar en que sí, muchachos. Bueno, entonces le doy Enter y ya me devuelve un valor 16. Lo que hizo de nuevo, encontró lo que era la fila 7, sería acá, buscó la columna 3, que sería esta, y encontró el dato en conjunto, o sea, el que está ahí atravesadito entre estas filas y columnas, que sería el 16. Vino acá y hizo que apareciera en este lugar. Este 16 es este mismo, este 0.59 es este 0.59, que está dependiendo de lo que yo tenga en este espacio de filas y columnas. Lo mismo sucede con esta otra. Encontrar el nombre de la fruta a través de una fila y columna específica. Fila, columna. Entonces aquí las filas son las que van a estar siempre en constante variación y las columnas son las que se van a mantener de una manera constante. Le coloco de una vez el número 1 porque en la columna número 1 es que yo tengo los nombres de mis frutas. Igual índice, de nuevo selecciono mi matriz o referencia, el número de fila lo selecciono acá porque va a estar en constante cambio y el número de columna o lo coloco como constante o coloco acá la columna. Cierro mi paréntesis y le doy Enter. Entonces ya vino y otra vez, y entre toda la tablita fue a buscar la fila número 3. Encontró que era esto y luego vino a buscar lo que era la columna número 1 y encontró que era esto. Y ya me devuelve el dato que tiene en una línea cruzada. Limones con limones. Ahora, error que les puede aparecer. Un error de referencia. Dice, ¿qué sucede cuando se colocan filas o columnas no existentes? Acá yo le estoy diciendo en mi índice, está seleccionando mi matriz, pero el número de fila está seleccionando lo que sería la fila número 11. Y la fila número 11 no existe dentro de esta matriz que yo tengo seleccionada. Y le estoy diciendo que seleccione el número de columna 2. La columna 2 sí existe. Entonces al momento de que le doy Enter, devuelve el error de referencia porque no está encontrando lo que sería la fila número 11 que yo le indiqué. Mismo caso se da cuando se le indica una columna inexistente. Viene acá, selecciono la matriz, selecciono el número de fila 4
y la columna número 4. Encontró toda la matriz, vino y buscó la fila número 4, la encontró, pero vino a buscar la columna número 4 y esa ya no la encontró. Por lo tanto, devuelve el error de referencia. ¿Estamos con esto? ¿Sí? Acá una observación. Con esta que tenemos de los limones y del por qué no se debe tomar en cuenta los títulos. Tengo aquí mi fila número 3 y me devuelve el dato de limones, lo cual es correcto, porque mi fruta número 3 en la tablita son limones. Pero ¿qué pasaría si yo en mi matriz o referencia tomo en cuenta los títulos? Y yo digo que me encuentre la fruta número 3. Viene y me devuelve plátanos. ¿Será que plátanos es la fruta número 3 en la tabla? No, plátanos no es la fruta número 3 en la tabla. Sí, plátanos no es la fruta número 3 en la tabla. La fruta 3 en la tabla es limones. Entonces ahí está como la explicación, ¿no?, del por qué no se deben tomar en cuenta los títulos. Crearía un conflicto al momento de ir a buscar los datos correctos. ¿Sí? Ahora, acá ya dice encontrar el precio de un producto a través de una fila y columna específica en diferentes áreas. La función índice permite realizar sus búsquedas y todo lo que necesitemos en diferentes espacios de datos, o sea, en diferentes tablas, en diferentes matrices, en diferentes referencias, siempre y cuando le terminemos de indicar en cuál tiene que ser la búsqueda. Yo acá le tengo lo que es área 1, que contiene estos, y área 2 contiene estas otras frutas. Entonces, voy a venir y le voy a colocar acá diferentes áreas. Entre paréntesis, que vaya a buscar esto al área 2. Para poder activar esto de las áreas en la función índice, vamos a venir y en el espacio de la matriz vamos a seleccionar nosotros otro paréntesis para que esto le dé la pauta a esta función de que vamos a ingresar varias matrices y no solamente una. ¿Vamos bien acá? ¿Sí? Entonces, cuando les diga que se va a trabajar por áreas, se deben de activar dos paréntesis. Entonces ya vengo aquí y selecciono yo mi primera matriz, le doy punto y coma. Entonces vemos que al darle punto y coma acá, no se está activando lo que es el número de fila, sino que me está dando la oportunidad de seleccionar otra área. Si yo coloco otro punto y coma, lo mismo, me deja seleccionar más áreas. En este caso solo tengo dos, ya seleccioné las áreas en las que tiene que realizar la búsqueda, entonces cierro el primer paréntesis, le doy punto y coma y ahora sí, ya se activa lo que sería el número de fila, dejando en mí poder colocarle un número en específico o si tengo los datos en una celda aparte, seleccionar esa celda. Caso de ejemplo, le voy a ir colocando los números constantes. Que busque la fila número 2, punto y coma, y como me está pidiendo el precio se encuentra en qué número de columna. Cristian,
¿En qué número de columna están los precios? En la 2, exactamente. Vengo y cierro yo lo que sería mi otro paréntesis. Ay, perdón. Ya coloqué mi columna, se olvidó que estábamos con las áreas. Ahora sí, como el problema me dice que tiene que buscar en el área 2, le doy punto y coma y vemos que ahora la función índice ya pasó de estar acá a activarse aquí abajo lo que dice el número de área. Entonces únicamente colocamos el número del área a la cual va a ir a buscar, en este caso al área 2, le ponemos el numerito y ahora sí cerramos el paréntesis. Entonces le estamos diciendo que vaya a buscar al área de B13 a D17, la fila 2, la columna 2. Le doy enter y encuentra un dato, 0.25. Vamos a ver si cuadra. Seleccionamos esto como área 1 y esto como área 2. Entonces vino, encontró el área 2, encontró después la fila 2 de esa área y la columna 2 de esta área. Y como dato resultante me devuelve este 0.25. ¿Estamos bien acá? ¿Sí? Bueno. A esta le voy a poner que busque en el área 1 y mismo procedimiento. Signo igual, índice, otra vez mi matriz, punto y coma. ¿Lo hice bien ahí o no lo hice bien ahí? ¿Puedo seleccionar mi otra área? ¿Voy bien o no voy bien? Me hizo falta el paréntesis, exactamente. Entonces vengo, activo mi otro paréntesis y ahora sí, puedo seleccionar yo mis matrices varias. Ahora cierro mi paréntesis, punto y coma, que vaya a la fila 6 de la columna que dice cantidad existente, sería columna 3. Y me dice del área 1. Entonces, punto y coma, y activo mi número de área. Cierro mi paréntesis, y ahora sí, encontró que hay 10. Vino al área 1, vino a la fila 6 que le indicamos, y vino a la columna 3 que le dijimos, y el dato que encuentra es este 10. Ahora, ¿qué pasa si no le colocamos nosotros el... Ay, no, bueno, me quedo todavía con este, me estaba adelantando uno. En este caso, vamos a darle. Dice, encontrar el nombre de la fruta a través de una fila y columna específica en diferentes áreas. Me activo aquí, pero ahora quiero que vean algo. Yo tengo aquí como mi área 1 estos datos y mi área 2. Sin embargo, estos nombrecitos yo se los coloqué por pura cuestión de ejemplo. Excel toma en cuenta como área 1 la primera selección que se haga. En los casos anteriores estábamos seleccionando aquí y esto se tomaba como área 1 y la otra como área 2. Pero si yo vengo y selecciono esto primero y luego vengo y selecciono esto después, a Excel yo le estoy diciendo, esta que está con colorcito azul es el área 1 y esta que está con colorcito rojo es el área 2.
O sea, se toma muy en cuenta el orden en el que nosotros estemos trabajando. ¿Vamos bien acá? ¿Sí? Entonces, tomar en cuenta qué orden se va a trabajar. Punto y coma, ahora sí, veamos la fila 5 de la columna 1, que en la 1 están los nombres, y que lo busque en el área 2. Cierro aquí, Enter, me devuelve peras. Vino, entonces encontró que esta de acá arriba era el área 2, ¿sí? Vino a buscar la fila 5 y vino a buscar la columna 2, la columna 1, perdón, y me devuelve el resultado acá, que eran las peras. Y ahora sí, pasemos al último, que dice: ¿qué sucede cuando no se especifica el área? O sea, nosotros trabajamos, seleccionamos nuestras 2 áreas, o 3 o 4, las que deseemos, le ponemos fila, le ponemos columna, y no seleccionamos qué número de área realiza la búsqueda. ¿Qué cree Omar que va a suceder? Si yo no selecciono un número de área en específico, pero tengo varias matrices o referencias activas. Por ejemplo, ahorita yo seleccioné mis 2 áreas. Le voy a decir que busque en la columna 5, perdón, en la fila 5, en la columna 1. Pero no le indico en qué área buscar. ¿Qué cree que va a devolver? ¿Qué cree que va a suceder? No la primera columna, la primera área. Exactamente. Si yo no le indico a la función índice a qué área va a ir a buscar, entonces Excel automáticamente va a ir a buscar esto al área 1 que se haya seleccionado. Le doy Enter y me devuelve peras. Fila 5, columna 1, vino, automáticamente detecta esto como primera área, selecciona aquí la fila 5 y selecciona acá la columna 1 y me devuelve el resultado que se intersecta acá. ¿Estamos bien con esto? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Entonces pasamos a la otra. Hoja 3. Acá ya está un poquito más complicado, ya vamos a juntar más funciones, digamos. Dice sumar valores contenidos en rango específico. Acá yo le coloqué sumar. Sin embargo, la función índice va a permitir, además de sumar, puede realizar promedios, puede realizar máximos, mínimos, productos, algún tipo de conteo, siempre y cuando los datos sean algo numéricos. Dice entonces total de frutas disponibles. Vamos a trabajar estas en lo que sería el área 1, solo en estos datos, no vamos a colocar el área 2. Yo aquí coloqué un comentario que dice: se coloca el 0 para omitir este criterio. También puede dejarse únicamente en blanco. Ahorita vamos a ver por qué coloqué yo eso. Para iniciar, como me está pidiendo un total, quiere decir una suma.
Entonces, en lugar de activar yo mi función índice, voy a activar primero lo que sería mi función suma. Ahora que ya está activa mi función suma, en la opción del número 1, yo voy a activar ahí mi función índice. O sea, acá yo estoy concatenando estas funciones. Y estoy trabajando una función anidada. Y ahora tocaría entonces ya realizar la función índice. La matriz o referencia ya sabemos que son los datos sin sus títulos. Y ahora el número de fila. Como me dice, total de frutas disponibles. Entonces va a sumar toda una columna. Acá yo no necesito lo que son las filas. Únicamente necesito los valores que contienen las columnas. Entonces el comentario que yo coloqué decía, se puede colocar un número 0 para omitirlo, o bien puedo colocarle únicamente el punto y coma y dejar el espacio vacío. Me refiero, coloco el número 0 en el espacio del número de filas, punto y coma, y paso al número de columna. El recuento de mis frutas o la cantidad disponible está en la columna número 3. Entonces yo ya tengo esto seleccionado, cierro el paréntesis de la función índice y cierro el paréntesis de la función suma. Entonces ahora le estoy diciendo que vaya a buscar a este rango, que no tome en cuenta ninguna de las filas, pero que tome en cuenta todo lo que encuentre en la columna 3. Y al hacer eso, que lo sume. Le voy a dar Enter y me da como resultado 206, que sería la sumatoria de toda esta columna. No sé si entendimos esto, vamos bien aquí, o lo repito. Vale. Dice total de frutas. Este total se interpreta como una suma. También les había dicho hace un ratito que pueden ser máximos, pueden ser mínimos. Ya dependerá de lo que el programa solicite. En este caso solicita la suma. Entonces yo activo primeramente mi función suma. Luego de haber activado la función suma, yo le voy a anidar la función índice para indicarle que tiene que ir a un lugar en específico a buscar los valores de esta suma. Entonces ya trabajo yo mi función índice como hemos estado viendo. Selecciono datos, número de fila, en este caso yo no lo voy a colocar porque no necesito yo conocer las filas, solo necesito conocer yo los datos que se encuentran en una columna específica. Por lo tanto, omito lo que sería el número de fila. Para omitirlo, coloco el número 0 y le doy punto y coma y ya me permite pasar a lo que sería el número de columna. ¿Y en qué número de columna se encuentran los datos de las cantidades? En la columna 3. Coloco mi número 3 y cierro mi paréntesis. Este paréntesis que yo cerré es el paréntesis que se abrió en la función índice. Luego, si yo no tengo que hacer ninguna otra suma, entonces cierro el paréntesis de la función suma. Presiono Enter y ya me devuelve el resultado. ¿Sí? Me devolvió el resultado de la sumatoria de la columna número 3 que encontró de la función índice. ¿Estamos? Luego entonces, total de frutas disponibles en el área 2. Como es un total, de igual manera es una suma. En número 1 activo mi función índice. En matriz la podría trabajar como hace un momento que estábamos viendo las áreas.
seleccionando las dos áreas y colocando el área específico, pero para omitir eso, yo conozco que esta es mi área 2, entonces de una vez la voy a seleccionar. Y ahora número de fila. Anteriormente les dije que se podía con número 0 o simplemente dejando el espacio en blanco. Coloco mi punto y coma y ya pasa automáticamente a lo que sería el número de columna. Aquí ya cada quien va a decidir cómo va a trabajar esto. Yo prefiero trabajarlo dejándolo así en blanco. Entonces ya ustedes decidirán cómo lo van a realizar. Y paso a mi número de columna. Siempre el conteo está en la columna 3. Cierro mi paréntesis, cierro mi otro paréntesis y le doy Enter. Y ya encuentra que en el área 2 existen 153 cantidades de frutas. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. Entonces lo vamos a dejar hasta acá.